Vamos a darle. Yo soy muy malita jugando. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ay! Se me fue la estrella. ¡Qué huevo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, esto! ¡Ah! ¡No! ¡Pero yo por qué me devuelvo! ¡Ay, muchachos! Mírela, ¿para dónde lo mando? ¡Ay, Sandra! A una piedra. Eso. Vamos, Sandy. ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, te chiquito! No, no, váyase, Sandra, váyase, no me ponga a chimbear. ¡Ay! No, Sandra, no. ¡Ah! ¡Honguito! ¡Honguito! ¡Me sirve, me sirve! ¡Eso! ¡Epa! ¡Uy! No, llegué chiquita. ¡Ay! ¡Casi! Hola, hola mis harlequineras y harlequineros adictos y amantes del cine. ¿Cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Bueno, mis chicos, hoy vamos a hablar de una película que vi precisamente ayer. La verdad salí muy contenta de la sala de cine. Voy a tratar de sacar todo lo que recuerdo de mi infancia y todo lo que me recordó mi infancia esta hermosísima película. Estamos hablando de Super Mario Bros. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, Mario! Esta película definitivamente no está hecha para los niños, sino para los adultos que todavía seguimos teniendo ese niño interno que pues a veces olvidamos que está ahí, que existe. Me trajo muchos recuerdos, tengo que decirles que me trajo bastantes momentos lindos a mi infancia. Nunca tuve una consola de Atari, ni de Nintendo, ni nada de esto, tengo que confesarlo. Siempre cuando jugaba era pues con el Atari de mis primos o las consolas de mis primos. Siempre que mi mamá me decía vamos a ir a donde su tío, donde su tía, yo era feliz porque sabía que estaba el juego allá y que tenían Super Mario Bros. Y que podía jugar con mis primos. En esta película definitivamente hay un montón de referencias que nos llevan a recordar esa infancia tan bonita que tuvimos nosotros. Esta es una película con una narrativa completamente simple. La historia es básicamente la que todos conocemos: un villano secuestra a alguien o se lleva a alguien o quiere hacer algo malo y pues los héroes hacen todo lo posible por evitar todas estas cosas malas que quiere hacer el villano, y para eso pues se embarcan en una aventura. Básicamente podríamos decir nosotros que ya conocemos como estas premisas. De hecho en el tráiler ya pudimos ver un poco como de qué trataba la película, pero lo que viene a sorprender de la cinta, más que en la historia, el guión, que es completamente simple y sencillo, y pues a mí me parece que está bien, porque precisamente ese era el concepto que de alguna manera manejaba el videojuego. Lo que tiene esta película son bastantes referencias a los videojuegos desde los 80s hasta la actualidad, en el que nos sentimos inmersos dentro de la cinta cuando vemos diferentes planos con Super Mario Bros. O con Luigi, con los otros personajes también súper importantes, pasando todos estos obstáculos y haciendo todas las piruetas que ya le conocemos a Super Mario Bros. Aunque la premisa es sencilla, aunque el guión, la narrativa es completamente sencilla, tiene tres aspectos importantes que la hacen maravillosa. Los aspectos son la animación, la música y el villano. Vamos a hablar primero que todo de la animación. La animación es completamente hermosa. Se nota que esta película la hicieron con amor, le dedicaron el tiempo total y completo a la cinta para que saliera maravillosa, y la animación está tan bien hecha que te sientes inmerso en la película y sientes que estás viviendo lo que está pasando, lo que están pasando los diferentes personajes de la cinta. Y yo no sé si a ustedes les pasó, los que ya se vieron la película, pero a mí me sucedió una escena en la que la princesa se va con Mario, se van a un entrenamiento y hay varios planos donde tú sientes como si estuvieras jugando. Yo en ese momento sentí en mis manos el control del Atari o de la videoconsola y yo sentía que estaba jugando. O sea, la animación está tan bien hecha, mis chicos, que tú sientes que estás jugando, te recuerda a tu infancia y te lleva cuando tú jugabas a Super Mario Bros. Todo pixeladito, pero este está tan bien hecho, los movimientos
voz del personaje, todos los personajes son completamente orgánicos. Por eso la animación es tan importante dentro de la película, porque la película puede llegar a ser de pronto un poco inmersiva, donde tú te sientas que estás jugando el videojuego y que todo lo que estás viendo en la pantalla grande tú lo estás controlando con, valga la redundancia, el control, mis chicos. Los colores, la fotografía, los movimientos de los personajes son increíbles. A mí me gustaron muchísimo, mis chicos, y ese es el primer aspecto que yo tengo que rescatar de la cinta. El segundo aspecto que rescato y que me gustó mucho fue la música. Esta película, como les decía antes, no es para los niños, sino para los adultos que viendo la película nos volvimos a sentir niños. Aunque también hay que reconocer que Super Mario Bros. Fue evolucionando con los años y muchos niños de hoy en día también lo juegan, y de hecho en la sala de cine donde yo estaba habían bastantes niños y se reían con todas las referencias que veían en la película. Así que esta música que pusieron ahí era obvia desde la perspectiva de los años 80. A ver, si me ponen a mí un I Need a Hero o me ponen a mí un Take On Me de Ajá, yo ya le compro la boleta porque me encantan todas estas canciones de los 80s, y esta música lo que hace es precisamente transportarnos a nuestra época y también generarnos esa nostalgia, el momento en el que nosotros vivimos los videojuegos y también escuchábamos esta música increíble. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. La banda sonora de una película, la música es fundamental para una película, y haber puesto todas estas canciones en referencia a los años 80 y a referencia al momento en el que nosotros fuimos pequeños y fuimos tan felices con el videojuego, pues es básico. Pero no solamente esta música que ya conocemos de los años 80 fue importante dentro de toda la banda sonora de la película, sino la música original de los videojuegos y los sonidos. Los sonidos son importantísimos porque esto es lo que nos lleva nuevamente al videojuego, porque precisamente la película está basada en el videojuego, por lo que no podían faltar los sonidos característicos de Super Mario Bros. Con su música. Y el otro aspecto importante de esta película es el villano, Bowser. Bowser es increíble. Muchos decían en algunas redes sociales que ahora, después de haber detestado tanto a Bowser, ahora sienten empatía por él y sienten que este villano fue en algún momento incomprendido, y aquí nos explican por qué. Bowser sabemos que es uno de los grandes villanos de Super Mario Bros. Es uno de los más conocidos, y aquí nos tratan de explicar un poco la motivación que él tiene de ser villano, de ser el malo, por qué él hace lo que hace. Una cosa que me encantó del personaje es que, aparte que pues obviamente tiene que generar ese miedo y ese terror, también es un poco gracioso y es muy carismático el personaje. Me encanta muchísimo que Bowser no solamente sea el chico malo, sino que también tenga talentos ocultos como tocar el piano y cantar, con su canción dedicada a la princesa Peaches. Peaches, 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 Peaches. Bueno, ya. Mi chico, la película está tan bien hecha que hasta mi mamá vio varias referencias de la película y ella nunca jugó el videojuego. Hubo una escena específica en la que ella me dijo: ¡ay, es como si estuvieran jugando! Y yo: ¡mamá, lo viste! Mi mamá lo vio porque ella, cuando yo era pequeña, me veía jugar, aunque ella nunca tomó un control de estos porque pues no le gustaba, o de pronto sentía que eso era solo para niños. Ustedes saben, mis chicos, que cuando crecemos a veces dejamos de hacer cosas de niños o cosas divertidas de niños porque creemos que si somos adultos ya no podemos hacer esas cosas de niños. Pero mi mamá me veía jugar y recordó muchas de esas imágenes, y las canciones para ella fueron fundamentales. Ella me decía: esas son las canciones características de Super Mario Bros. Cuando tú eras chiquita y lo jugabas. Yo me sorprendió tanto. La película está muy bien hecha, está hecha hasta para las personas que nunca tomaron un control de una videoconsola. Mejor dicho, la película es una maravilla. Y vuelvo y les digo, la película no es una lumbrera en cuanto a guión, en cuanto a historia, porque pues ya finalmente la conocemos desde los videojuegos, pero lo que la hace entrañable es todas las referencias que encontramos en Super Mario Bros. Y que efectivamente tiene otra característica importante que no me puede faltar, y es el humor. Tiene un humor bastante lindo, bastante tierno, y que nos lleva a nosotros nuevamente a nuestra infancia desde una perspectiva, desde una visión mucho más
inocente. Tengo que decirles, mis chicos, que a la sala de cine a la que fui, toda la gente estaba muy feliz, y cada vez que sucedía algo se reían, lloraban, gritaban, y se sentía definitivamente en esa sala de cine que estábamos ahí los de la década de los 80s o de los 90s, reunidos ahí en un solo lugar, sintiendo esta película tan maravillosa. Por otra parte, mis chicos, hubo algo que yo personalmente no sabía y que salí súper sorprendida, aunque jugué el videojuego. Sabía que Mario y Luigi eran fontaneros o plomeros, bueno, como se les diga en su país, pero hay un detalle súper lindo en la película que yo no sabía que era así, y aquí lo dicen. No lo quiero decir porque de pronto muchos de ustedes no se han visto la película y no les quiero hacer spoiler, pero me pareció un datazo que yo no conocía y que me pareció súper lindo saberlo, y que fue uno de los detalles que más le gustó a mi mamá, y por eso le encantó la película. De hecho, mi mamá no quería ir a verse la película porque me dijo, ay, una película animada, no, pero no sé qué. Yo, pero Super Mario Bros, mami, sí, tú jugabas eso cuando era chiquita, ya, entiendo, claro, pero cuando ella se metió en este aspecto un poco más humano y sentimental de toda la historia y de los personajes, fue cuando ella dijo, aquí me engancharon y aquí me quedo viendo la película, y le encantó. Tiene que ver con Mario y con Luigi, no les digo más, ustedes vean la película si no la han visto, y si ya se la vieron, quiero que me cuenten un poco, mis chicos, qué sintieron cuando vieron esta película. ¿Sintieron que estaban jugando un videojuego? ¿Sintieron que era inmersiva la película y hasta muy probablemente interactiva? Eso hubiera sido maravilloso. Yo sentí en un momento que tenía el control de una videoconsola en mis manos y que estaba jugando Super Mario Bros. La movie tiene un aspecto nuevo e innovador, y es la historia de la princesa Peach, que aunque en el juego ella debe ser rescatada por Mario de las garras de Bowser, en la cinta ella vive en su castillo libre de cualquier villano, cuidando a la ciudad champiñón. Pero lo que definitivamente es muy motivador de la cinta es su mensaje, que está muy ligado con el videojuego, ya que nos muestran a un Mario insistente por lograr sus sueños y lo que quiere, y por ello nunca se rinde, haciendo referencia a nuestro niño interior cuando jugábamos Mario y no nos retirábamos hasta conseguir llegar al final del juego. Un mensaje fuerte y claro para los niños grandes y chicos de no dejar nuestros sueños y luchar por ellos incansablemente hasta lograrlos. Quiero que ustedes me cuenten la experiencia que tuvieron con Super Mario Bros, si lo jugaron cuando eran chiquitos, si se sintieron completamente identificados con esta película y los devolvió 30 años atrás cuando eran pequeños y jugaban este maravilloso videojuego. También hablando un poco de videojuegos, aquí arriba les dejo la tarjeta de la reseña de Tetris, que habla acerca de la creación de este videojuego, pero va mucho más allá y tiene un trasfondo muy interesante. Quiero que ustedes me cuenten, ¿les gustó la película? ¿No les gustó? ¿Sienten que les faltó algo? ¿Sintieron todas las referencias? Yo les tengo que confesar que muchos de los juegos actuales de Mario Bros no los he jugado, pero varias referencias sí las entendí porque jugué el primerito, que es como del 85 más o menos, y el siguiente 2 años, 3 años después es el que yo he jugado. Mis chicos, si les gustó el video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar, compartir. Piquen la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido o cuando haga directos sobre noticias de cine, que son todos los viernes a las 16 horas Colombia, 18 horas Argentina. Pero todo esto lo puedes hacer solo si no eres un guasón. Y si quieres apoyarme aún más, puedes darle clic a ese botón de súper gracias que está aquí abajo para seguir creando contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por ver este video, un abrazo gigante, nos vemos muy pronto, los quiero mucho, chao. Quédate ahí, Sandrita. Eso, ¡tarán! Y para eso. Coja esas moneditas y que ya, no, esa déjela ahí. Eso. Y quédese ahí. Quietica. Y trácate y brácate. Eso. Y ¡Bitches!